Bueno, este tema viene muy bien en este momento, porque yo venía en el avión y había una pareja de un tipo que le llevaría como unos 15 o 20 años quizás a Ajá. la muchacha con la que estaba. Y bueno, tú sabes ese momento que uno está en el pasillo del avión y las personas están hablando y tú los escuchas perfectamente. Ujú. Para esa Por- oreja. bueno, porque están hablando al lado tuyo, pero ellos ya están sentados. Y a uno le encanta un chisme, vamos Y a uno estar le cuenta un claro. chisme. Ella le está mostrando el celular, diciendo, Ok. mira, la fecha es tal y hay que llegarse tantas horas antes y tal. Y era un concierto, como que ella quería ir a un concierto. Ok. Y él le pregunta, pero ya va, chiquita, ¿cuándo es eso? Y ella le dice, 21 de septiembre. Ah, no, vale. Ya para entonces capaz nosotros ni estamos juntos. Y ella le Mentira. dice, las palabras tienen poder. Es verdad, Y, es y verdad. él se queda callado y le dice, bueno, de tu boca al cielo, jajajaja. Y precisamente para Poco hablar tóxico ese un hombre. poco tóxica la relación, para hablar de relaciones tóxicas, estamos en este momento haciendo contacto con la licenciada Flor Rodríguez. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá desde Argentina, un gusto estar con O no, ustedes. un placer. Y las relaciones tóxicas como que se están multiplicando por todas partes o es que la gente decidió hablar y sobre todo en las redes sociales escuchas unos testimonios y unas historias que tú dices, no, yo no quiero pasar por eso, Flor. Ahora hay tanta información en redes sociales que todo lo que vemos son cómo identificar banderas rojas. Entonces, creo que está bueno que haya información sin que se transforme en una obsesión. Siempre Ay, tenemos que pensar cada vínculo y no conductas aisladas, sino el vínculo completo. gracias por eso, porque acabas de nombrar algo que me parece muy importante. Es que siempre va a haber roces en una relación, siempre va a haber cositas que trabajar, pero entonces hay una tendencia ahora a transformar cualquier bandera roja o cualquier problema en esa relación no va a funcionar porque esa es una codependencia o esa es una relación tóxica. ¿Cuánto de esto además son términos realmente de la psicología y cuántos son términos que han surgido en las redes sociales? Porque nosotros hemos hablado de la gente tóxica y bueno, la gente tóxica es una forma de hablar, pero no es un diagnóstico psicológico. Es una forma de vincularse y en realidad el término correcto no es tóxico, si bien es una palabra popular. En psicología hablamos de relaciones más funcionales o más disfuncionales. Si nos ponemos a pensar, todos los vínculos tienen alguna característica de disfuncionalidad, porque el conflicto es parte de las relaciones. La diferencia está en cómo resolvemos esos conflictos. No es lo mismo pegar un portazo, ignorarte por 3 días que decir, bueno, necesito ahora una pausa, pero más tarde hablemos sobre esto. Por ejemplo, la diferencia está en cómo afrontamos esos conflictos. Y lo característico de las relaciones tóxicas o de las más disfuncionales es que no se vinculan como pares, sino que hay uno por encima. Hay uno que intenta constantemente ejercer poder, como este ejemplo que vos contabas recién, que suele suceder en las relaciones donde hay diferencia de edad. Esa diferencia de edad hace que la relación parta ya desde una desigualdad porque esa diferencia impacta. El tema está en qué uso se hace de eso, ¿no? Claro, Si pero vos intentás controlar al otro o si intentás generar acuerdos. yo el otro día estaba escuchando a la psiquiatra y escritora española Marian Rojas Estapé diciendo Ujú. que la mujer, cada vez que hay una discusión, ella quiere hablar. Nosotras queremos hablar de inmediato y resolver el conflicto de inmediato. Mientras que el hombre se tiene que aislar, generalmente se aísla, se encierra, no quiere hablar en ese momento y ahí es donde viene el conflicto, porque yo necesito hablar y él no quiere hablar y la cosa se pone peor. Entonces hay que como entender que esa manera de actuar del hombre que se aísla no es porque no te quiera, no es porque no No, es quiera por ego, es porque queremos llegar a la resolver, conclusión ajá, solos, de lo que que pasó. honestamente muchísimas veces es lo que ocurre, el tipo solo, después de que le baja la reactividad que le genera el que le estén, Entiende, lo que él entiende como una imputación o como una discusión, un porque no ataque. tiene que ser, él lo entiende como un ataque, muy bien, entonces uno solo Ujú. dice, oye, la verdad es que yo estoy loco, no hace falta tal cosa, o tiene ella razón, pero no quieres que sea en ese momento, Claro, entonces porque cuando la no tienes mujer las no lee herramientas. eso y interpreta ese aislamiento del hombre como que no me quiere, no quiere hablar, no quiere resolver los conflictos, se encierra, se calla, hay que entenderlo más como un proceso del hombre, no un ataque hacia ti. Entonces es complejo. Que en realidad no se trata tanto de género en sí mismo, se trata de estilos de afrontamiento, que los hombres, como son los que menos trabajan en su inteligencia emocional, porque socialmente el hombre tiene que ser el fuerte, el poderoso, el que
el que todo lo puede, es el que menos tiempo dedica a trabajar sus emociones y si se muestra más sensible incluso puede ser mal visto. Es por eso que los hombres tienden a tener un estilo de apego más evitativo. ¿Qué significa? Que para el hombre que vos lo confrontes quizás representa una amenaza y lo vive como un ataque, como dijeron recién. Entonces lo que hace es evitar el conflicto Sí. y se resiste mucho a conectar con las emociones que eso le genera. Entonces se aísla. Y la mujer, que es la que tiende a trabajar más en sus emociones, vivencia la distancia como una amenaza porque Ujú. tiene un apego más del estilo ansioso. Sí. Entonces la mujer quiere hablar ahora y el hombre se quiere escapar. Ojo que estos estilos de apego alternan. No es que uno es o evitativo o es ansioso. No, puede intercalar entre las dos. Puede Ok. ser evitativo y por momentos ansiosos y viceversa. Lo importante es que sepamos que estos tipos de apego funcionan como dos piezas de un rompecabezas. No sé si vieron el dibujito de El Correcaminos. Sí. Vieron que estaba el coyote y el correcaminos. Ajá. Para que el correcaminos huya, tenía que haber un coyote que lo corra. Sí, Y claro. viceversa, ¿no? El correcaminos no iba a ser el correcaminos sin ese coyote que lo corra y ese coyote necesitaba correr y perseguirlo. Y hacían intentos fallidos por resolver el conflicto que eran estos productos marca Acme, que es lo que Ujú. pasa en estos estilos de apego. Buscan recursos que no funcionan porque no saben leer el estilo de apego del otro y ambos reaccionan ante el conflicto. No tienen buenos recursos para resolverlo. Pero esto se puede trabajar desde un espacio de terapia individual cada uno para reconocer sus estilos de apego, cómo resuelven los conflictos, o desde un espacio de terapia de pareja, donde trabajamos con los dos en la cena y es mucho más productivo porque podemos verlos en la interacción y podemos ayudarlos y darles herramientas para poner en palabras y que uno diga, mira, esto que me pasa no es que yo estoy contra vos, sino que no sé cómo resolverlo, entonces me aíslo, pero no significa que no te ame, Pero tú esto que sabes que, decían que- ustedes que hay una recién. cosa que nos diferencia de los argentinos, que a los argentinos les encanta ir a terapia. Es Ah, impresionante. sí, sí. Aquí tú le dices a un Los hombre que vaya a argentinos son muy terapia, un fans. truco te No, dice, bueno, ni que estuviera en loco. Argentina hay un Yo no psicólogo per necesito cápita. eso. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a volver con nuestra invitada, la licenciada Florencia Rodríguez. La pueden buscar en @ciflor Rodríguez, ese sí con una P intercalada, una P previa silente, Ciflor Rodríguez, para conversar sobre estos estilos y vamos a hablar también de esas parejas que pareciera que la toxicidad les funciona, porque están todo el día en eso y cuando no están peleando se aburren Ah, el uno sí, del sí, otro. sí. Es como que es necesario el conflicto. Hay gente que vive así. Vamos a la pausa musical y venimos. Dinamarca acaba de hacer algo que muchos países aún no se atreven. Sobre la no repetición de las relaciones tóxicas y las relaciones tóxicas con la licenciada Florencia Rodríguez, psicóloga especialista en dependencia emocional, quien es además creadora de contenidos y directora de un equipo de psicólogos online, @ciflor Rodríguez. Y habíamos dejado sobre el tapete esas relaciones que muchos dicen, ellos son felices así. Esa gente que pareciera haber desarrollado una dinámica, me atrevo a decir, simétrica de pelea, o se intercambian perfectamente los papeles de quién arranca la pelea cada día y ya se ha convertido en una tradición donde Un ring solamente de boxeo. solo los que no los conocen no entienden lo que está pasando, pero los Sí. que los conocen dicen No, pero eso va desgastando, Briseño, porque cuando hay celos, Ujú. hay peleas, falta de respeto, insultos, burras, todo eso va haciendo mella. En un momento se acaba, olvídate. En realidad, ninguno la pasa bien en ese tipo de vínculos, No, no, porque no. imagínense lo que es estar en una relación que genera más estrés que tranquilidad. Esto es muy característico de las relaciones tóxicas o de las relaciones de dependencia, que son vínculos intermitentes. Nunca sabes cuándo podés contar con el otro. Nunca sabes si eso que le confiaste a la otra persona en algún momento se te puede volver en tu contra. Y terminan muy aislados ellos mismos en la relación. Pero créanme que ninguno la pasa bien No. y el tema es que para ellos son patrones conocidos. Piensen que todo esto tiene el origen en sus vínculos familiares, en sus principales cuidadores o figuras de apego. Entonces uno tiende a repetir lo que ya conoce. Si yo escribo siempre con la mano derecha y voy a usar esa mano para escribir porque me resulta más fácil. Intentar escribir con la izquierda me va a ser difícil, me sale mal la letra, entonces vuelvo a escribir con mi mano hábil. y, Entonces se trata un poco de esto. Pero no Uno solamente en tiende las parejas, puede pasar con amigos, puede pasar en relaciones de trabajo, puede pasar con otros familiares. O sea, hay gente que es tóxica no solamente en lo amoroso. es que cuando se dan relaciones tóxicas con la pareja,
eso tiene un antecedente o en la historia familiar, o sea, con alguno de los padres o los principales cuidadores, o se puede dar también en vínculos de amistad, donde está Ujú. sumamente naturalizado con esto de que los amigos son incondicionales y las Mm. amistades son eternas. Mucha gente sostiene amistades que también tienen características disfuncionales y las sostienen a costa de todo. Sí, sí, hay que poner un parado, como decimos acá, poner Pero límites. precisamente habíamos puesto como tema el cómo no repetir estas relaciones, porque, y yo lo viví hasta en carne propia, uno se acostumbra a un tipo de dinámica y honestamente es un trabajo, un esfuerzo estar con otra persona con unas reglas distintas, con mayor respeto, con mayor comunicación, cuando uno ha venido de una, dos o tres relaciones en las que había una desigualdad, había una dinámica que se vuelve hábito y se vuelve más cómodo que tener que arrancar una relación más par, más equilibrada, más simétrica. Exactamente, por eso muchas personas les pasa que quizás vienen de repetir patrones de relaciones tóxicas y de repente aparece una persona que no tiene esas características, pero la persona que viene repitiendo el patrón sigue estando a la defensiva, aparece un poco también a sembrar un conflicto que arrastra en realidad de las relaciones anteriores, entonces es muy difícil construir un vínculo de apego seguro si estás constantemente defendiéndote o luchando, ¿no? Mm. Que son las dos posiciones más defensivas. Sí, que a veces hay Entonces, que por decirle, eso no soy tu enemigo o enemiga, estoy aquí contigo, estoy aquí porque quiero estar contigo, no porque necesito estar contigo. Y lo que te estoy diciendo es pero bueno, porque lo siento, ¿no? sí, pero piensen que los vínculos de pareja son los vínculos donde generamos más intimidad, mayor intimidad emocional que en otro tipo de relaciones, donde Ujú. se nos pone en juego concretamente nuestra historia. El tema es que de muchos aspectos de nuestra historia no somos conscientes, si no sería muy fácil enamorarse de la persona correcta, ¿no? Que uno a dedo diga, ah, bueno, esta es la persona correcta para mí. No es tan simple. En nuestras elecciones se ponen en juego patrones inconscientes. Por eso, todas esas cuestiones de nuestra historia que no elaboramos, que no trabajamos, que no le pusimos palabras, se repiten en actos, como esto, relaciones tóxicas o relaciones que me hacen daño. Y lo patológico no es que alguien te dañe en una relación, porque podemos identificar cuando la pasamos mal. El problema es cuando no te podés ir, cuando querés irte y no podés, cuando te daña y seguís permaneciendo en la relación. Ahí es donde te dice que, Sí. bueno, algo vos personalmente también tenés que trabajar, Sí, esa es la porque si no historia nos mía en quedamos este con programa con malo Mariela. es el otro. Ahora, ¿No? No te puedes ir de aquí, ¿ok? Ahora, Mira, quisiera, como te tengo quisiera dominado, volver a poner llegaste. un acento sobre algo que sacamos al principio, porque las relaciones en general son difíciles y también yo en lo personal me he encontrado con gente que me relata cosas como si fueran tóxicas, que para mí, quizás por mi generación, son roces normales de la relación. Entonces creo Claro. que también hay que distinguir que las relaciones igualmente van a ser difíciles, así la persona no sea tóxica, Que la los conflictos convivencia. van a existir, la manera es como los resuelvas, porque también eso, el primer conflicto no te vas a ir y pasa mucho con las nuevas generaciones, que todo lo lee como algo súper grave y no hay ahí como un consenso, vamos a Un sentarnos a hablar. equilibrio. Sí, entonces dice, no te cales eso, no soportes eso, porque al final entonces Es que falta como esta. no terminas estableciendo ningún vínculo, porque los conflictos también ayudan a poner las cosas en orden. Primero, venimos de madres, abuelas, padres, otras generaciones que imagínense que soportaban todo con tal de sostener el vínculo y ahora las generaciones nuevas se van al otro extremo. En la Ujú. primera, que algo no me gusta, me voy. Término Como que medio. no se permite esto de construir y trabajar en una relación. Queremos relaciones a largo plazo y relaciones sanas, pero hay que ver si estamos dispuestos a trabajar ambos, las dos partes, para que eso suceda. El decir, bueno, me tengo que revisar yo también, porque tu pareja te Mm. pone enfrente cosas tuyas, Sí, ¿no? es verdad. En este vínculo de intimidad te dice, che, ojo que también tenés esto para revisar. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, a cambiar Y cosas? uno le da una A ver, rabia cuando te lo dicen, porque uno se cree eh, perfecto. Y tiene que ver también el hecho de que venimos de Yo, pasar estás de una loco. comunicación mucho más retroactiva, como era el teléfono o la presencial, a una comunicación por redes, por WhatsApp, lo que sea, donde uno controla mucho la narrativa. Es decir, me impresiona ver a muchachos que no le pregunté a ChatGPT qué debo contestar a esto, Bueno, en vez de la interacción normal, la fricción normal de la espontaneidad, y creo que eso ha mermado la capacidad de tener relaciones directas donde la retroalimentación es inmediata. ChatGPT siempre te da la razón, es increíble. Además, Es tu mejor amiga. la gente que mantiene discusiones importantísimas por chat. O sea, yo creo que en ese punto la tecnología
interfiere mucho en las relaciones. Hoy sobreinterpretamos todo. Te mandan un like, un fueguito, qué foto compartió, si comparte fotos con vos en redes, si no las comparte, por qué medios se comunican. Esto de pelear por redes sociales con audios eternos, y se perdió esto de el cortejo, que es fundamental. ¿Por qué hoy mira, hay personas que no se enganchan? Porque se perdió el cortejo. Hoy el Ay, cortejo sí. es poner like. Eso no es un cortejo, ¿no? Si vemos años atrás, No, el vale. cortejo era, conocías a la persona, tenías una cita, pero la conocías más desde lo presencial que en lo Sí. digital. Flores, Y eso chocolate, el cine. No, y averiguar Ajá. la vida de la otra persona. Cena Es con decir, derecho a desayuno. No, había una investigación, porque la vida de la gente no estaba pública, donde tú averiguabas de la amiga, de un amigo que conoce a la familia, qué le gusta, qué no le gusta, dónde va, qué frecuenta. Y ese esfuerzo implicaba que cada persona era una apuesta de tu tiempo. Hoy en día tú Exacto. puedes... Hasta en Facebook y veías, mira, lee esto, Exacto, aquello. pero ahora ya no. simultáneamente puedes estar interactuando con 5 personas a las que ninguna les ha dedicado realmente ni tiempo ni energía. Entonces, en realidad, es una apuesta muy barata, es una apuesta poco costosa el hacer una relación hoy en día. Y se perdió algo fundamental, que es mirarnos a los ojos. Sí. Mirarnos a los ojos es el principal signo de conexión emocional. Mírense a los ojos. ¿Qué ven ahí en los ojos del otro? Me veo en el espejo briseño. Mariana no ve nada porque ella tiene un lente de una calibración y en el otro ojo tiene un lente y con Es ninguno de verdad. los dos ve bien, pero está muy bien. Cada uno ve lo que pueda, pero digo, la mirada es un signo de conexión, tomarse la mano. ¿Qué sentís cuando estás en presencia del otro? Y eso se pierde justamente en lo digital. Entonces, ¿cómo conectás con otra persona si estás mirando la pantalla? Hoy hay gente Acabo de se descubrir que reúne- la salud visual de este programa es terrible. Todo el mundo usa lentes. Bueno, somos la generación de las Pero pantallas. todo, mira, Chai, Hanover, yo, porque tengo de contacto. Tenemos un problema con la Muy zanahoria. contentos de haberte tenido por aquí al licenciada Florencia Rodríguez, psicóloga especialista en dependencia emocional. Pueden buscar su contenido en @ciflorrodríguez. Ese sí es con una P antes de psicología, obviamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un beso grande y quiero que piensen en todo lo que charlamos hoy, a mirarse más a los ojos. Eso es lo que les Cuando puedo tenemos dejar. otra vez consulta. Mira, Mariela, Cuando quiera. cuando ella pueda sacar algo gratis, lo saca. Déjala ir. 5:55, ya venimos. Dinamarca acaba de hacer algo que